gusta está en Café con Dios. Sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Café con Dios, llevando un mensaje de salvación para tu vida. Y por otro lado, como exhortación y aviso pastoral, Roma, hermanos, tengan muy presente, Roma cambió. Tengan en cuenta esto. Hemos hablado de lo profético, hemos hablado de que la apostasía forma parte del plan de Dios y está profetizado, y en ello vemos también el remanente. Pues ahora vamos a ver la otra parte. También forma parte de ese plan, forma parte de la historia. También tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la reforma. Roma, hermanos, hay que tener muy presente que cambió su táctica, sus modos e incluso algunos aspectos en su mentalidad. Vamos a tener esto en cuenta. La Roma de hoy no es la Roma de Lutero en su forma externa y en su trato. No es lo mismo la Roma del siglo XVI a la Roma del siglo XXI. No, han cambiado todo esto. Incluso le vamos a conceder que ha habido una especie de cambio de mentalidad. Pero está prostituida, sigue estando prostituida con el dinero y el poder terrenal, sin remedio de cambio. Nada de pretensiones de creer que vamos a cambiar una estructura, una organización, una institución, por muy grandes reformadores que seamos. No podemos cambiar la naturaleza prostituida y corrompida, corrupta de Roma. Esto es un poder terrenal, ama el poder terrenal sin remedio ni cambio. Es su naturaleza de ramera pública y conocida de todos, en su prostitución. Su doctrina hereje sigue siendo enseñada, sigue su doctrina hereje siendo enseñada. Su abominable sacramento de la misa no ha sido abandonado. Su silla papal, su sumo pontificado, su pretensión de sucesión apostólica con el primado pedrino, etcétera, etcétera, siguen como en los tiempos de Lutero, Zwinglio y los reformadores del siglo XVI. Siguen. O sea que tenemos un buen referente con el ejemplo de Lutero y los reformadores de cómo hemos de ver y tratar con Roma. Y sobre todo, nuestro análisis tiene que ser justo, correcto, con pruebas, y las tenemos. Esto es, hermanos, pues, un recordatorio de la reforma del siglo XVI para la Iglesia de hoy. Y ahora es esta la pregunta: ¿dónde está situada tu fe protestante? ¿Dónde está situada tu fe reformada o evangélica? Esta es la exhortación pastoral. ¿Se está en la fornicación y contaminación adulterina con ella? ¿Se está? Cuidado con esos pasos ecuménicos, cuidado con qué cosas consentimos, cuidado cuáles son nuestras relaciones. ¿Estamos como evangélicos, como reformados, en contaminación adulterina con Roma? Esta es la exhortación. También, a modo de recordatorio, tengamos en cuenta quiénes fueron los enemigos de la Reforma desde su mismo nacimiento. Esto vamos a tenerlo también en cuenta. ¿Quiénes son en la historia? ¿Quiénes fueron sus enemigos? Y cómo los vamos a ver presente también en nuestros tiempos. Los enemigos de la Reforma desde su mismo nacimiento. Enemigos por ser enemigos de la fe cristiana y apostólica. Y así como adversarios
Por su misma naturaleza espiritual intrínseca, tendríamos en primer término, como es normal, al romanismo pontificio. Después le sigue históricamente el socialismo liberal, el capitalismo libertino, materialista y corruptor, también enemigos acérrimos de la fe, enemigos acérrimos de la reforma en su camino de fidelidad al Cordero. Tenemos también el Islam, un enemigo que en estos tiempos se nos está antojando como un gigante Goliat. El Islam es enemigo de la fe cristiana, es enemigo de la fe y de la reforma. Ahora, mis hermanos, como final, es legítima esta interrogante, esta pregunta: ¿cómo sobrevivir a esto? ¿Cómo o qué cuenta el reformado, el evangélico, el protestante sincero para alcanzar a glorificar a Dios con su obediencia? A esta interrogante tenemos la respuesta. La palabra de Dios quedará sin ser destruida. Esa es la respuesta. ¿Cómo vencer? ¿Cómo luchar? Con la palabra de Dios, estando en la roca, que es Cristo, la palabra hecha carne y glorificada. Contamos con la propia promesa del Mesías. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mis hermanos, ahí se concluye todo. Debemos guardar la palabra. Debemos reconocer que ese fue el primer gran ejemplo de los reformadores y de la reforma. Ella, la palabra, nos protege del dragón. Sin ella, nos devoraría sin piedad. Sin la palabra, somos cadáveres andando. Somos hombres y mujeres destinados al juicio. Sin la palabra, se va por el camino de ser marcado por la bestia. ¿Qué es lo que hace Roma? Es lo que pasa con Roma. Sin la palabra, cualquiera de esas fuerzas mencionadas, sin la fe adherida a su palabra, somos totalmente derrotados. Y parte del gran fracaso que está viviendo el protestantismo mundano de estos tiempos es su apostasía a la palabra, su desechar la palabra, someterse a la ciencia, someterse al humanismo, someterse al hombre, desechar la palabra. Nosotros tenemos la victoria como Lutero, evocando el Salmo 91. La palabra es indestructible. Y como final, mis hermanos, para reforzar nuestra fe, para animarnos en la lucha, para unirnos en la comunión de los santos con la reforma y los reformadores fieles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.